Mi cuñado, mi inquilino, dejó de pagar el alquiler y se burló. Tardarás un año en desalojarme. La ley me protege. No sabía que yo acababa de venderle el edificio entero a un multimillonario famoso por sus desalojos despiadados, y que era su nuevo casero. Mi nombre es Marco, y gestiono propiedades inmobiliarias. No es un trabajo glamuroso, es un negocio de números, contratos, y sobre todo, de paciencia. Heredé un pequeño portafolio de edificios de mi padre, un hombre que me enseñó dos reglas de oro. Nunca mezcles la familia y los negocios, y siempre conoce la ley mejor que tus inquilinos. Durante años, seguí esas reglas al pie de la letra, y mi negocio prosperó. Pero hace un año, rompí la primera regla, y ahora estaba a punto de aplicar la segunda con una contundencia devastadora. Todo empezó por mi hermana, Sofía. Ella es mi debilidad, la única persona por la que estaría dispuesto a doblar mis propias normas. Hace un año, apareció en mi puerta, con los ojos llorosos y acompañada de su marido, mi cuñado, Ricardo. Ricardo es uno de esos hombres que siempre parece estar al borde de un gran éxito que nunca llega. Es un consultor de marketing independiente, lo que en su caso significa que tiene mucho tiempo libre y muy pocos clientes. Me contaron una historia de mala suerte, un negocio fallido, una subida inesperada del alquiler de su antiguo apartamento, una serie de desgracias que los habían dejado al borde del desalojo. Solo necesitamos un poco de tiempo para recuperarnos, Marco, me suplicó Sofía. Unos 6 meses, un lugar donde podamos estabilizarnos. Después, te juro que no volveremos a ser una carga. En contra de mi buen juicio, les ofrecí una solución. Tenía un apartamento de 2 dormitorios recién renovado, en uno de mis edificios. Una propiedad que normalmente alquilaría por $2,000 al mes. Pueden quedarse allí, les dije. Les haré un contrato de alquiler formal, por el bien de ambos. Páguenme un precio simbólico, digamos $500 al mes, solo para que todo sea legal. Y en 6 meses, revisamos la situación. Fue un error. Un error de $8,000 hasta la fecha, para ser exactos. Los primeros 2 meses pagaron puntualmente. Luego, empezaron los retrasos. Este mes ha sido un poco duro, cuñado. Te lo pago la semana que viene, decía Ricardo. La semana que viene se convertía en la siguiente, hasta que un mes se solapaba con el otro. Sofía, avergonzada, me llamaba para disculparse, prometiendo que se pondrían al día. Yo, por no querer dañar la relación con mi hermana, lo dejaba pasar. Pero la paciencia, como cualquier otro recurso, tiene un límite. El problema no era solo el dinero, era la falta de respeto. Ricardo empezó a comportarse no como un inquilino agradecido, sino como el dueño del edificio. Organizaba fiestas ruidosas entre semana, dejaba basura en los pasillos y trataba al conserje como si fuera su sirviente personal. Recibía quejas constantes de los otros inquilinos, gente decente que pagaba su alquiler completo y a tiempo. La situación se volvió insostenible. Después de 4 meses sin recibir un solo centavo, decidí que la caridad familiar había terminado. Les envié una notificación formal, redactada por mi abogado, informándoles de que, si no pagaban la deuda acumulada en 30 días, iniciaría un proceso de desalojo. Fue entonces cuando vi la verdadera cara de mi cuñado. Me llamó el día que recibió la carta, no con vergüenza, sino con una arrogancia triunfante. «He recibido tu cartita, Marco», se rió. «¿De verdad crees que puedes echarnos?» He hablado con un amigo abogado. ¿Sabes lo que me ha dicho? Que el proceso de desalojo en esta ciudad es una pesadilla. Que con un buen abogado puedo alargar el proceso durante un año, quizás más. Un año entero viviendo aquí gratis, cuñado. La ley me protege. Me quedé en silencio, escuchando su monólogo engreído. Así que si yo fuera tú, continuó, dejaría de enviar cartas amenazantes y me haría a la idea de que tienes 2 inquilinos a largo plazo que no pagan. Al fin y al cabo, para eso está la familia, ¿no? Para ayudarse. Colgó el teléfono. Me quedé mirando mi escritorio, sintiendo una rabia fría y lúcida. Él no estaba equivocado sobre el sistema legal. Los desalojos contenciosos podían ser un infierno, pero había cometido un error de cálculo fundamental. Había asumido que yo iba a jugar a su juego, el juego del inquilino contra el casero. No tenía ni idea de que yo estaba a punto de cambiar el tablero de juego por completo. Esa misma tarde, hice una llamada. No a mi abogado, sino a un número que tenía guardado en mi celular, bajo el contacto, El Tiburón. El señor Damián Castillo era una leyenda en el mundo inmobiliario de la ciudad. Un multimillonario, hecho a sí mismo, famoso por comprar propiedades infravaloradas y transformarlas en minas de oro.
También era conocido por su absoluta y despiadada eficiencia. No toleraba los retrasos, las excusas, ni los inquilinos problemáticos. Sus métodos de gestión eran tan agresivos que a menudo bordeaban los límites de la legalidad, pero siempre se mantenían dentro de ella. Era un depredador, y yo estaba a punto de soltarlo en mi propio edificio. Mi relación con él era puramente profesional. Le había vendido una propiedad hacía años, y habíamos mantenido un contacto cordial. Sabía que llevaba tiempo queriendo comprar mi edificio, ya que era el único en la manzana que no le pertenecía. «Damián, habla Marco», le dije cuando contestó. «Tengo una propuesta para ti. ¿Sigues interesado en mi edificio de la calle del Roble?» «Siempre estoy interesado en un buen negocio, Marco. ¿Qué tienes en mente?», respondió su voz grave. Le expliqué la situación. Le hablé de mi problema con un inquilino familiar y de cómo mis lazos personales me impedían actuar con la contundencia necesaria. «Te vendo el edificio», le dije, «a un precio justo de mercado, con una condición. Te encargas del desalojo de mi cuñado, con tus métodos. Quiero que entienda lo que significa meterse con un casero de verdad». Escuché una risa seca al otro lado de la línea. «Considera a tu cuñado. Historia antigua. Te envío a mi equipo legal mañana por la mañana para cerrar el trato». La venta fue una obra de arte de eficiencia corporativa. El equipo legal de Damián Castillo llegó a mi oficina a las 9 de la mañana del día siguiente. No hubo charlas triviales ni negociaciones de última hora. Desplegaron una pila de documentos, cada cláusula perfectamente redactada, y me guiaron a través de la firma con la precisión de un equipo de cirujanos. A las 11:30, el edificio que había pertenecido a mi familia durante 2 generaciones ya no era mío. La transferencia de fondos fue instantánea. Al firmar el último papel, sentí una extraña mezcla de tristeza y un alivio inmenso, como si me hubieran amputado una extremidad gangrenada. El problema de Ricardo ya no era mi problema. El equipo de Castillo no perdió ni un segundo. Esa misma tarde, todos los inquilinos del edificio recibieron un sobre oficial bajo su puerta. Dentro había una carta impresa en un papel grueso y elegante, con el logo de Castillo Holdings. La carta informaba cortésmente del cambio de propietario y establecía las nuevas directrices de la administración. Se detallaban los nuevos y estrictos procedimientos para el pago del alquiler, una política de tolerancia cero con los ruidos y las molestias, y un sistema de multas por retraso que era draconiano, pero completamente legal. Ricardo, por supuesto, vio la carta y se rió. Me llamó esa noche. Su voz rebosaba de una arrogancia victoriosa. «Vaya, vaya, cuñado. Así que al final vendiste el edificio para no tener que lidiar conmigo. ¡Qué cobarde!», se burló. «No importa. Las mismas leyes que me protegían de ti, me protegen de este nuevo tipo. Dile a tu amigo Castillo que se ponga cómodo. Vamos a ser vecinos durante mucho, mucho tiempo». «Ya no es mi amigo, Ricardo. Es tu casero», le respondí con calma y colgué. Mi hermana Sofía me llamó un poco después, su voz llena de pánico. «Marco, ¿qué has hecho? Papá y mamá están furiosos. Vendiste el edificio. ¿Qué va a pasar con nosotros?» «Esa, Sofía, es una pregunta que deberías hacerle a tu marido», le dije. Mi voz era más dura de lo que pretendía. Ricardo se jactó de conocer la ley. Se burló de mí y me dijo que iba a vivir gratis a mi costa durante 1 año. Pues bien, ahora tiene la oportunidad de discutir sus conocimientos legales con los mejores y más caros abogados de la ciudad. Le di una oportunidad, Sofía. Le di meses de alquiler casi gratis. Le di mi paciencia. Y él me lo pagó con desprecio. Se acabó. El edificio ya no es asunto mío. Colgué antes de que pudiera responderme. La amaba, pero no podía seguir siendo el felpudo sobre el que ella y su marido se limpiaban los pies. La primera verdadera señal de que el mundo de Ricardo estaba a punto de cambiar llegó 2 días después. No fue una carta, sino una visita. 2 hombres con trajes impecables, que parecían más abogados de una película que personas reales, tocaron a su puerta. Le entregaron una notificación formal. No era una orden de desalojo estándar del juzgado, que tarda semanas en procesarse. Era una notificación de incumplimiento de contrato por daños y perjuicios y solicitud de pago inmediato.
del bufete de abogados interno de Castillo Holdings. El documento, redactado con una jerga legal impenetrable, citaba cada una de las cláusulas del contrato de alquiler que él había violado. La falta de pago, por supuesto, pero también las quejas por ruido documentadas por otros inquilinos, el mal uso de las zonas comunes y el trato irrespetuoso al personal del edificio. El escrito exigía el pago inmediato de la totalidad de la deuda acumulada, más las nuevas y cuantiosas multas por cada una de las infracciones. La suma total era casi el doble de lo que le debía a Marco. El documento terminaba con una nota escalofriante. Si la suma total no es abonada en las próximas 72 horas, iniciaremos un proceso de desalojo acelerado por incumplimiento múltiple y solicitaremos al tribunal que se le imputen todos los costes legales, que, le adelantamos, serán considerables. Fue entonces cuando Ricardo, por primera vez, sintió una punzada de miedo. Llamó a su amigo abogado, el que le había dado tan buenos consejos. Le leyó el documento por teléfono. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. «Ricardo», dijo finalmente su amigo. Su voz sonaba muy seria. «¿Quién es el nuevo dueño del edificio? ¿Cuál es el nombre de la empresa?» «Castillo Holdings», respondió Ricardo. «¿Por qué?» Escuché otro silencio, y luego un suspiro. «Ricardo, estás en problemas muy serios. No es un casero cualquiera. El dueño de Castillo Holdings es Damián Castillo». «¿Y qué?», preguntó Ricardo, aunque el nombre le sonaba vagamente familiar. «¿Qué? Es el tiburón», exclamó su amigo. «Ese hombre se come vivos a los pequeños especuladores antes del desayuno. Su equipo legal es legendario. No buscan ganar, buscan aniquilar. Ricardo, este tipo no pierde. Nunca». Ricardo colgó el teléfono. De repente, el apartamento, que antes se sentía como una fortaleza legal, ahora parecía una jaula. La ley que él creía que lo protegía, ahora se sentía como el arma que su nuevo y despiadado casero estaba a punto de usar en su contra. El juego había cambiado, y él ya no era más que una pequeña presa nadando en el tanque de un tiburón. El pánico es un mal estratega. La primera reacción de Ricardo fue intentar luchar, pero pronto descubrió que estaba intentando boxear con un fantasma. A la mañana siguiente de recibir la notificación, llamó furioso al número de Castillo Holdings, que aparecía en la carta. Esperaba discutir, negociar, amenazar. En lugar de eso, fue recibido por una asistente legal con una voz tan tranquila y desinteresada que resultaba profundamente inquietante. «El señor Castillo no gestiona estos asuntos personalmente», le informó ella. «Cualquier comunicación debe ser por escrito y dirigida a nuestro departamento legal. Si desea concertar una cita para abonar la totalidad de su deuda, puedo transferirle a contabilidad». Cada puerta que intentaba abrir se cerraba en su cara. Cada intento de aplicar su habitual carisma y manipulación chocaba contra un muro de profesionalismo corporativo. El equipo de Castillo no era como yo, un familiar al que se podía presionar emocionalmente. Eran una máquina, y él era simplemente un engranaje defectuoso que estaban a punto de extraer. La presión se intensificó. Al día siguiente, 2 hombres de mantenimiento, empleados de Castillo, se presentaron en su puerta con una orden de trabajo. «Estamos aquí para realizar una inspección rutinaria de la propiedad», dijeron. Durante 2 horas, recorrieron el apartamento, fotografiando y documentando cada pequeña marca en la pared, cada mancha en la alfombra, cada rasguño en el suelo de madera. Eran daños menores, cosas que yo había pasado por alto, pero en manos del equipo legal de Castillo se convirtieron en el anexo B, daños a la propiedad, añadiendo varios miles de dólares más a su ya creciente deuda. Ricardo y Sofía empezaron a sentirse como prisioneros en su propio hogar. El conserje, que antes ignoraba sus fiestas, ahora llamaba a seguridad al primer indicio de música alta después de las 10 de la noche,
citando las nuevas y estrictas normas de la comunidad. Recibieron una multa formal porque una de sus bolsas de basura goteó en el pasillo. La vida cómoda y sin consecuencias de la que habían disfrutado se había convertido en una pesadilla de vigilancia y penalizaciones. Finalmente, una semana después, incapaces de pagar la deuda y acosados por las notificaciones, recibieron la orden de desalojo oficial. Pero no era la notificación estándar. Venía acompañada de una citación judicial. Castillo Holdings no solo los estaba desalojando, los estaba demandando por la totalidad de la deuda, los costes legales y los daños a la propiedad. La cifra era astronómica. Fue entonces cuando, completamente derrotados, hicieron lo que yo sabía que harían. Vinieron a mí. Se presentaron en mi oficina un martes por la tarde. No habían avisado. Simplemente aparecieron. Ricardo parecía un hombre diferente. Su arrogancia se había evaporado, reemplazada por una desesperación sudorosa. Mi hermana Sofía tenía los ojos rojos e hinchados, y no paraba de retorcerse las manos. «Marco, por favor», empezó Sofía. Su voz era un susurro roto. «Tienes que parar esto. Tienes que llamar a ese hombre, a Castillo. Dile que se detenga». «¿Parar qué, Sofía?», le pregunté con calma, sin levantarme de mi escritorio. «La demanda, el desalojo», exclamó Ricardo. «Nos van a arruinar, nos van a dejar en la calle. Esto es una locura. Todo por unos meses de alquiler». «No es por unos meses de alquiler, Ricardo», le corregí. «Es por tu arrogancia, es por burlarte de mí, es por creer que podías vivir a mi costa y que la ley te protegería. Me dijiste, y cito, «La ley me protege». Pues bien, resulta que la ley también protege a los propietarios, especialmente a los que tienen un equipo de abogados que cobra $1000 la hora. «Pero es tu familia», gimoteó mi hermana, y por eso mismo le di a Ricardo la oportunidad de ser un buen inquilino. Le di un alquiler simbólico, le di meses de paciencia, y él me lo pagó con desprecio. Decidió declararme la guerra. El único problema es que él trajo un cuchillo a un tiroteo. Me levanté y caminé hacia la ventana, dándoles la espalda. Vendí el edificio, Sofía. El momento en que firmé esos papeles, perdí toda capacidad de parar nada. Damián Castillo es ahora vuestro casero. Estáis sujetos a sus reglas, no a las mías. El asunto está completamente fuera de mis manos. Era una mentira, por supuesto. Sabía que una llamada mía a Castillo podría detenerlo todo. Pero ellos no necesitaban saber eso. Necesitaban entender que las acciones tienen consecuencias irreversibles. «¿Entonces, no vas a hacer nada?», preguntó Sofía, su voz llena de incredulidad. «¿Vas a dejar que nos dejen en la calle?». Me giré para enfrentarlos. «No voy a hacer nada, no. Vosotros dos, y especialmente tu marido, creasteis esta situación. Ahora os toca a vosotros salir de ella. Se llama responsabilidad». Les indiqué la puerta. «Ahora, si me disculpan, tengo un negocio que dirigir». Salieron de mi oficina en silencio. Sus últimas esperanzas hechas añicos mientras los veía irse, no sentí alegría, solo la certeza fría de que la lección estaba siendo impartida. Una lección con un precio mucho más alto de lo que ellos jamás imaginaron. El proceso de desalojo fue tan rápido y eficiente como Damián Castillo había prometido. Su equipo legal no dejó ninguna piedra sin remover, ninguna laguna legal sin explotar. Presentaron una moción de desalojo acelerado basada en el incumplimiento múltiple y demostrable del contrato. El caso incluía pruebas claras, fotos de daños, quejas vecinales y la abrumadora deuda. Formaron un expediente tan sólido que el abogado de Ricardo le aconsejó no presentarse en el juzgado. No había defensa posible. Exactamente 30 días después de la primera notificación, un oficial del juzgado
se presentó en su puerta con la orden final. Tenían 24 horas para desalojar la propiedad. Esa noche, mi teléfono se llenó de mensajes de mi hermana. Eran diferentes a los anteriores. La ira y la negación habían sido reemplazadas por un pánico puro y sin adornos. Marco, por favor, nos echan mañana. No tenemos a dónde ir. Terminaremos en la calle. ¿Es esto lo que querías? Hemos llamado a todas partes. Nadie nos alquila nada con un desalojo en nuestro historial. Has arruinado nuestras vidas. Leí los mensajes y sentí una punzada de culpa. No por lo que había hecho, sino por el dolor de mi hermana. Pero recordé la risa arrogante de Ricardo, su desprecio, y mi resolución se endureció. A veces, la única forma de que alguien aprenda a nadar es dejar que toque fondo. Al día siguiente, mientras yo estaba en una reunión, mi celular vibró con una alerta de una de las cámaras de seguridad que aún tenía instaladas en el exterior del edificio. La abrí. Vi a mi hermana y a Ricardo sacando sus pertenencias en bolsas de basura y cajas de cartón. Vi al conserje, bajo órdenes de la nueva administración, supervisando para asegurarse de que no causaran más daños. Vi a Ricardo intentar discutir con él, y al conserje simplemente señalar al oficial que esperaba pacientemente en su coche patrulla. Vi cómo cargaban sus cosas en la vieja camioneta de un amigo. Vi a mi hermana mirar hacia la ventana de su antiguo apartamento una última vez, con el rostro surcado de lágrimas, y luego se fueron. La limpieza, que le había prometido a Damián Castillo, estaba completa. Pasó un mes. Mantuve mi distancia, enterándome de su situación a través de los murmullos de la familia. Se estaban quedando temporalmente en el sofá de la casa de los padres de Ricardo. La humillación para un hombre tan orgulloso como él debió de ser insoportable. Sofía, mi hermana, había conseguido un trabajo como cajera en un supermercado. El consultor de marketing y la soñadora se enfrentaban por fin a la dura y fría realidad. Pensé que su siguiente llamada sería para pedirme dinero de nuevo, pero la llamada que recibí una tarde de viernes, casi 2 meses después del desalojo, no fue lo que esperaba. Era Sofía. Marco, dijo. Su voz ya no temblaba como antes, sonaba serena, como si hubiera pasado por un incendio, y saliera distinta, endurecida. ¿Tienes un minuto? Dime, Sofía, respondí, preparándome para la inevitable petición. Quería que lo supieras por mí antes de que te enteraras por mamá y papá. Continuó. He dejado a Ricardo. Me quedé en silencio, sorprendido. Cuando perdimos el apartamento, perdí algo más, explicó. Perdí la ilusión. Me di cuenta de que me había enamorado de una fantasía, de un hombre que prometía un futuro que nunca tenía la intención de construir. Y me di cuenta de que, para sobrevivir, yo misma tenía que empezar a construir el mío. ¿Dónde estás?, le pregunté. Conseguí un pequeño estudio en el centro. No es mucho, pero es mío. Y mañana empiezo las clases nocturnas en el instituto comunitario. Voy a estudiar contabilidad. La transformación era tan radical que apenas podía creerlo. La soñadora había decidido convertirse en una contable. Me alegro por ti, Sofía, le dije, y lo decía en serio. ¿De verdad? Lo sé, respondió. Y sé que no te debo nada, pero hay una última cosa. Ricardo no se tomó bien la ruptura. Ha estado enviando mensajes desagradables, culpándome de todo. Me preocupa un poco. No te preocupes por él, le aseguré, sintiendo un antiguo instinto protector. Me encargaré de que te deje en paz. Y entonces, tuve una idea. Una idea que cerraría el círculo de la forma más irónica y perfecta posible. Colgué el teléfono con mi hermana y me quedé pensando. Ricardo, despojado de su apartamento y de su esposa, ahora se dedicaba a la única cosa que le quedaba, el acoso. No podía permitir que mi hermana, justo cuando empezaba a reconstruir su vida, tuviera que lidiar con él.
Necesitaba una solución final y elegante. Y entonces recordé mi propia lección. A veces, el mejor movimiento no es jugar la partida tú mismo, sino cambiar al jugador por uno mucho más intimidante. Hice una llamada. «Damián, habla Marco», dije cuando el tiburón contestó. «Marco, qué sorpresa. Supongo que no llamas para preguntar por tu antiguo edificio. Te informo de que ya casi hemos desalojado a todos los inquilinos de bajo rendimiento y estamos listos para empezar la renovación». «De hecho, es sobre eso», respondí. «Tengo entendido que ahora eres dueño de casi toda la manzana, excepto por ese pequeño edificio de oficinas de 3 plantas en la esquina, el que tiene la fachada antigua». Hubo una pausa. Ese edificio ha sido una espina en mi costado durante años. El dueño es un testarudo que se niega a vender. ¿Por qué? Porque el dueño acaba de cambiar, le informé. Resulta que el amigo abogado de mi cuñado, el que le dio tan malos consejos, tenía problemas financieros, y para pagarme una deuda, me ha cedido la propiedad de ese edificio. Me he convertido oficialmente en tu último vecino molesto. Escuché una risa seca al otro lado de la línea. Felicidades, Marco. Parece que has aprendido un par de trucos. ¿Qué quieres? Sé que no llamas solo para presumir. Quiero hacer un trato, le dije. Te vendo el edificio, a un precio muy razonable, pero a cambio, quiero que contrates a alguien. A mi excuñado, Ricardo. Ofrécele un puesto de nivel básico en tu empresa, gestión de propiedades, asistente de algún gerente. No me importa, solo necesitas darle un trabajo. Castillo se quedó en silencio, confundido. ¿Quieres que contrate al mismo tipo que acabo de desalojar? ¿Por qué? Porque Ricardo es un hombre débil que se alimenta de la intimidación. Expliqué. Mientras se sienta una víctima sin nada que perder, será un problema para mi hermana. Pero si le das un trabajo, un sueldo, una pequeña pizca de estatus, se aferrará a ello como un salvavidas. Y la última persona a la que querrá molestar es a la hermana de un hombre cuyo nuevo jefe eres tú. Lo pondrás bajo tu control, lo mantendrás ocupado, y se olvidará de mi hermana para siempre. Es una solución de negocios. Pacificas a un inquilino problemático convirtiéndolo en un empleado asustado. Escuché a Damián Castillo reírse, esta vez con genuina admiración. Marco, tienes una mente retorcida. Me gusta. Trato hecho. Mándame sus datos. Mañana tendrá una oferta de trabajo en su correo. Y así fue. Ricardo, que se esperaba una vida de lucha y resentimiento, recibió una oferta de trabajo inesperada de la empresa del hombre al que más temía. La oportunidad de volver a tener un sueldo, un título, por humilde que fuera, era demasiado para resistir. Aceptó al instante. Y, tal como yo había predicho, el acoso a mi hermana cesó de inmediato. El miedo a su nuevo y despiadado jefe era mucho mayor que su resentimiento hacia su exesposa. Un año después, el paisaje de nuestras vidas se había transformado por completo. Mi hermana Sofía estaba a punto de terminar su primer año de contabilidad con las mejores notas de su clase. Trabajaba a tiempo parcial en una pequeña empresa y por primera vez era completamente independiente. Nuestra relación, antes tensa y definida por el dinero, ahora se basaba en un respeto mutuo. Nos veíamos para cenar una vez por semana y hablábamos como iguales. Ricardo seguía trabajando para Castillo. Había oído que era un empleado mediocre, pero trabajador. El miedo era un gran motivador. Una tarde, estaba en mi oficina revisando los planos de un nuevo proyecto, cuando recibí una visita inesperada. Era Sofía. «Hola», dijo, dejando una pequeña caja sobre mi escritorio. «Esto es para ti». Dentro había un sobre. Lo abrí. Contenía $8,000 en un cheque, exactamente la cantidad que su marido nunca me había pagado en alquiler. «Es mi primer bono», dijo con una sonrisa orgullosa.
Quería que fueras tú el primero en recibir un pago de mi parte, para saldar todas las cuentas. Miré el cheque, y luego a mi hermana. Ya no veía a la soñadora irresponsable, sino a una mujer fuerte y capaz. Gracias, Sofía, le dije, pero no puedo aceptarlo. Invierte en ti misma. Ya lo he hecho, respondió. Esto es cerrar el círculo. Tomé el cheque. De acuerdo, pero con una condición. Me levanté y saqué un marco de un cajón. Lo enmarcaremos y lo colgaremos en la pared de tu oficina cuando te gradúes, como recordatorio del primer negocio que saldaste. Ella sonrió, con los ojos llorosos. Trato hecho, hermano. Mi cuñado se había burlado, diciendo que la ley lo protegía, pero yo había aprendido de mi padre una lección mejor. La ley es solo una herramienta. El verdadero poder reside en entender las motivaciones de las personas, su miedo, su orgullo, su desesperación, y usar esas palancas para construir una solución que los tribunales nunca podrían diseñar. Había perdido un edificio, pero había recuperado a mi hermana, y ese, me di cuenta, había sido el mejor negocio de mi vida.